¿Imaginas poder ver más allá de lo que tus ojos te permiten? ¿Percibir cosas que están ocultas a simple vista? Eso era lo que me preguntaba todos los días, hasta que un día descubrí algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre la percepción humana. Lo que parecía un mito o algo sacado de una película se convirtió en una experiencia tan real y transformadora que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó con un concepto extraño, algo que nunca había escuchado: la visión extraocular, según las enseñanzas de Jacobo Grinberg. Y lo que aprendí a través de ella no solo desafió mi comprensión del mundo, sino que me permitió ver más allá de lo físico, de una manera que jamás imaginé. Antes de embarcarme en esta experiencia, mi vida era un torbellino de dudas y frustraciones, pero lo peor era la sensación constante de estar perdido. Me despertaba cada mañana con la misma pregunta en la cabeza: ¿qué estoy haciendo con mi vida? El día transcurría de manera automática, sin emoción, sin pasión. A pesar de estar rodeado de gente, me sentía completamente solo. Las relaciones parecían superficiales, las conversaciones vacías, y cada día era como estar atrapado en una rutina interminable que no llevaba a ningún lado. En el fondo, sentía que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué era. La ansiedad me perseguía a cada paso, ese constante peso en el pecho que no desaparecía, como si mi mente estuviera constantemente buscando respuestas que nunca llegaban. Había momentos en los que me preguntaba si existía algo más allá de la realidad que estaba viviendo. A pesar de mis esfuerzos por encontrar satisfacción en mi trabajo, en mis relaciones o en mis pasatiempos, nunca lograba llenar ese vacío. Comencé a dudar de mí mismo, de mis capacidades y de mi propósito en este mundo. La idea de que había algo más grande, algo que no podía ver, me frustraba profundamente. Sentía como si estuviera viendo el mundo a través de una ventana empañada, incapaz de percibir la realidad en su totalidad. La tristeza se convirtió en una compañera silenciosa. Había momentos en los que pensaba que tal vez nunca encontraría las respuestas que tanto buscaba. Me sentía atrapado en mi propia mente, limitado por mis propios miedos y dudas. Y fue en uno de esos momentos, cuando ya no sabía qué más intentar, que me encontré con un concepto que me llamó la atención: la visión extraocular. Aunque no sabía en qué consistía, algo dentro de mí me dijo que quizás, solo quizás, ahí encontraría lo que había estado buscando. Y en ese instante sentí una chispa de esperanza que había estado apagada por mucho tiempo. Decidir hacer el cambio no fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Después de semanas sintiéndome atrapado en ese vacío emocional, llegó un punto en el que simplemente no pude más. Había llegado al límite de mi agotamiento interno, donde la frustración y la sensación de impotencia se volvieron insoportables. Sentía como si estuviera en un callejón sin salida, sin opciones, sin claridad, pero algo dentro de mí seguía pidiendo a gritos una salida, un cambio, algo que me sacudiera de mi estado de parálisis mental y emocional. Fue entonces cuando, casi por accidente, me topé con la idea de la visión extraocular. Al principio no sabía qué pensar. Parecía algo tan lejano, tan fuera de lo común, que incluso dudé de su credibilidad. Pero algo en mí, quizás esa desesperación que sentía, me empujó a investigar más. Leí sobre las enseñanzas de Jacobo Grinberg, quien había explorado la posibilidad de que los seres humanos pudieran percibir más allá de los límites de la vista convencional. Lo que más me atrajo fue su enfoque científico y serio sobre el tema, no una promesa mística o esotérica, sino una invitación a explorar las capacidades no desarrolladas de la mente humana. Recuerdo perfectamente el momento en que decidí dar el primer paso. Estaba en mi habitación, cansado de sentirme tan vacío, y algo en mi interior me dijo: ¿y si esto es lo que necesitas? Era un sentimiento extraño, una mezcla de miedo y esperanza. Decidí probar, aunque fuera solo por curiosidad. Me inscribí en un curso introductorio sobre la visión extraocular, sin saber realmente qué esperar, pero sintiendo que, de alguna manera, estaba tomando el control de mi vida nuevamente.
Lo que no sabía en ese momento era que esa decisión marcaría el principio de un proceso que cambiaría por completo mi perspectiva, mi conexión conmigo mismo y con el mundo. Antes de continuar con lo que sucedió en el momento decisivo, me encantaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que te haya cambiado por completo la forma de ver la realidad? O tal vez has intentado practicar algo similar a la visión extraocular. Déjame un comentario aquí abajo. Me encantaría leer tus pensamientos y experiencias. Continuemos con el testimonio. El punto de inflexión llegó cuando decidí sumergirme de lleno en la práctica, con una técnica que, aunque al principio me parecía extraña, se reveló como la clave para abrir un nuevo mundo de percepción. La técnica de visión extraocular, tal como la enseñó Jacobo Greenberg, no era algo que pudiera lograrse de inmediato. No se trataba solo de un truco mental, sino de un proceso profundo de conexión con nuestra conciencia y nuestras percepciones más allá de los sentidos físicos. Recuerdo que al principio lo que más me sorprendió fue la sencillez de los ejercicios, pero fue precisamente esa simplicidad lo que les daba un poder tan profundo. Paso 1. La preparación mental. El primer paso era crear un estado mental relajado, algo que en mi vida diaria nunca había considerado realmente necesario. La mente, normalmente agitada y llena de pensamientos dispersos, debía ser calmada para permitir la conexión profunda. Me sentaba en un lugar tranquilo, en silencio, y comenzaba a respirar profundamente. A cada exhalación me permitía liberar tensiones. No solo respiraba, sino que me concentraba en relajar mi cuerpo, dejando que cada músculo se aflojara. Para este primer paso, no se trataba de meditar intensamente, sino de estar presente, de ser consciente de mi cuerpo y de mi respiración. Fue sorprendente cuán difícil me resultó al principio quedarme quieto y tranquilo, pero esta calma era el primer puente hacia algo más. Paso 2. Fijación de la vista. Una vez mi cuerpo y mente estuvieron relajados, comencé el ejercicio principal: fijar la vista en un objeto específico. Al principio, simplemente elegía algo cercano, como una vela encendida, una piedra o incluso un punto en la pared. Sin embargo, el truco no estaba en ver el objeto con mis ojos, sino en aprender a sentir la presencia del objeto más allá de lo físico. El objetivo aquí era enfocar la mirada de tal forma que mi visión periférica comenzara a desaparecer. No de manera literal, sino en la forma en que la atención se concentraba en el objeto central, mientras que el resto de la escena se desvanecía en el fondo de mi conciencia. Con el tiempo, logré que mi mente dejara de centrarse en lo visible y comenzara a percibir lo invisible. Paso 3. Desplazamiento de la atención. Después de unos minutos fijando la vista, el siguiente paso era desplazar mi atención hacia lo que no estaba directamente frente a mí. Era un proceso complicado, porque implicaba apartar la vista de lo físico y abrir mi conciencia a un campo energético más amplio. Lo que sucedió en esos momentos no fue algo que pudiera describir fácilmente, pero sentí como si mi percepción estuviera desbordando los límites de mi cuerpo, expandiéndose hacia las sombras, las luces tenues y los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. A veces veía destellos de luz en los bordes de mi visión, algo que al principio pensé que eran reflejos o ilusiones. Sin embargo, cuanto más practicaba, más comencé a percibir formas difusas, energías sutiles que no estaban relacionadas con lo físico, pero que de alguna manera eran igualmente reales. Paso 4. Conexión con el campo energético. En este paso, algo extraordinario sucedió. Después de un tiempo considerable de práctica, comencé a sentir la presencia de la energía en la habitación, como si el espacio mismo tuviera una textura. El aire parecía moverse de forma diferente, las superficies de los objetos comenzaban a vibrar suavemente, como si hubiera una capa invisible que los rodeara. Recuerdo un momento particularmente revelador. Mientras me enfocaba en un objeto, de repente percibí algo que estaba detrás de él, algo que no podía ver físicamente,
pero que sentía claramente. Era una forma de energía que se deslizaba de un lugar a otro, algo que estaba ahí, pero que no podía explicar con palabras. Mi cuerpo reaccionó de manera intensa. Sentí una oleada de calor recorrerme, una especie de presión suave que aumentaba a medida que me adentraba en este estado. Paso 5. La percepción del todo. A medida que avanzaba en la práctica, me di cuenta de que no se trataba solo de ver objetos o personas de una manera diferente. Se trataba de una expansión de mi conciencia. Sentí que mi mente ya no estaba limitada por los confines de mis ojos. Las paredes, las sombras, el espacio, todo comenzó a parecer más vivo, más vibrante. Esta percepción no era algo que pudiera ver directamente, sino que era como un sentir profundo que trascendía los sentidos físicos. Lo increíble fue que todo esto no ocurrió solo en mi mente. Era como si toda mi realidad hubiera comenzado a cambiar, como si el mundo en el que vivía estuviera adquiriendo nuevas capas de significado. Las formas que antes veía, ahora las percibía como algo más fluido, más interconectado, como si todo estuviera imbuido con una energía sutil que solo era visible a través de este nuevo estado de conciencia. Este fue el punto de inflexión. La práctica no solo consistía en ver con los ojos, sino en conectar de una manera más profunda con la esencia misma de las cosas, de los seres, de los espacios. Esta habilidad, una vez que empecé a entenderla, me permitió ver más allá de lo físico, ir más allá de lo evidente. Ya no era solo un espectador de mi vida, ahora era un participante consciente de un campo de energía mucho más grande que mi propia percepción. Lo que sucedió durante esa práctica, la primera vez que realmente conecté con la visión extraocular, no fue solo una experiencia de percepción física, sino una apertura profunda de mi conciencia. Al principio, la técnica me parecía demasiado simple, casi trivial. Mirar un objeto, relajarse y tratar de ver más allá de la superficie sonaba casi como una ilusión. Pero conforme seguía practicando, me di cuenta de que el verdadero desafío no estaba en el objeto, ni en mi vista. El reto estaba en mis propios bloqueos mentales, en la resistencia que mi mente ponía al intentar percibir algo que no estaba condicionado por lo físico. La primera señal de que algo estaba sucediendo fue una ligera presión en mi frente. No era dolor, pero sí una sensación palpable, como si algo estuviera comenzando a activarse en mi cerebro. Al principio, la sensación era leve, casi como una vibración, algo que podría haber confundido con simple fatiga o tensión. Pero a medida que me concentraba más, esta sensación se fue intensificando. No era solo una presión física, sino como si todo mi campo visual estuviera ampliándose, abriéndose lentamente hacia algo invisible. Fue en ese momento cuando empecé a sentir el espacio a mi alrededor de manera diferente. El aire comenzó a volverse más denso, o al menos eso fue lo que experimenté, como si la atmósfera misma estuviera cargada de energía, algo etéreo que no podía ver, pero sí percibir. Los bordes de los objetos comenzaban a adquirir una especie de halo, una iridiscencia sutil que antes no había notado. El objeto en el que estaba enfocando mi atención no solo era un objeto físico, sino que parecía estar emitiendo una vibración, una frecuencia que podía percibir con toda mi mente. Lo más impactante fue la sensación de que mi visión ya no estaba limitada a mis ojos. Era como si pudiera ver todo a través de una red invisible que conectaba cada parte del entorno. Mi mente, normalmente centrada en lo tangible, ahora estaba abierta a una visión más expansiva. No solo veía los objetos que estaban frente a mí, sino que podía sentir el espacio entre ellos, la conexión energética que los mantenía en su lugar. Cada elemento, cada detalle, se volvía parte de una red de energía interconectada. En esa expansión de mi conciencia, no solo cambiaba mi percepción visual, sino también la forma en que sentía las emociones. En ese momento, comprendí que la visión extraocular no era solo un ver más allá de lo físico. Era una forma de reconocer que la percepción
es mucho más que lo que captan nuestros ojos. Mi conciencia comenzó a integrar todo lo que estaba a mi alrededor, no solo de forma visual, sino como un todo, un campo energético que abarcaba más allá de lo inmediato. Hubo una revelación crucial durante esa práctica. Comencé a ver la energía misma. Al principio era algo difícil de definir. No era como una imagen nítida o concreta, sino una sensación energética, algo que fluía a través de todo. Pude notar que la luz que emitían los objetos no era solo física. Había algo más sutil, algo que vibraba, que pulsaba, que se deslizaba por las superficies. Era como si las paredes mismas tuvieran una textura energética, como si todo a mi alrededor tuviera una vida invisible, más allá de su forma física. Y lo más fascinante, sentí que mi conciencia podía moverse por esos campos de energía. No era una percepción estática. Al cambiar el enfoque de mi atención, podía experimentar los objetos y las personas de manera distinta, como si estuviera entrando en una nueva dimensión del mundo físico, un nivel más profundo, más fluido. Las personas a mi alrededor también comenzaron a sentirse diferentes. Podía percibir su energía, como si mi mente pudiera leer sus emociones o intenciones de una forma más clara, sin necesidad de palabras. La idea de espacio y tiempo ya no parecía tener la misma rigidez que antes. El punto de inflexión más grande llegó cuando experimenté una especie de fusión entre lo físico y lo invisible. Durante ese momento de profunda concentración, me di cuenta de que lo que llamamos realidad es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Los objetos materiales ya no parecían ser sólidos, inamovibles, como los había percibido toda mi vida. Eran entidades vivas, fluidas, interconectadas entre sí, moviéndose constantemente en un campo de energía que solo ahora comenzaba a percibir. Fue una experiencia sobrecogedora, casi trascendental. Sentí una unión profunda con el universo, con el espacio y con las personas que me rodeaban. Estaba viendo el mundo no solo con los ojos, sino con mi conciencia expandida. El miedo y las inseguridades que me acompañaban en la vida cotidiana parecían desvanecerse. El estrés y la ansiedad que me habían perseguido durante tanto tiempo se desintegraron en ese momento. Todo se sentía claro, real y lleno de una energía renovadora. Al final de esa sesión me levanté con una sensación de asombro y gratitud. Había tocado una parte de mí que hasta entonces había estado dormida. No era solo un ver más allá de los objetos. Era un despertar completo de mi conciencia, un recordatorio de lo que somos como seres humanos, seres capaces de percibir mucho más allá de los límites de lo físico. Lo que había comenzado como un ejercicio extraño y un tanto místico, ahora se había convertido en algo profundamente transformador. Cada práctica posterior, cada intento de conectarme con esta visión extraocular se volvía más claro, más intenso. Y lo más importante, mi vida empezó a reflejar esa transformación. No solo estaba viendo más allá de lo físico, sino que de alguna manera había comenzado a ver más allá de mí mismo. Al llegar a este nivel de comprensión, no solo cambiaron mis percepciones, sino que todo mi enfoque de vida comenzó a transformarse. La experiencia con la visión extraocular no solo me permitió ver más allá de lo físico, sino que abrió una puerta hacia un entendimiento más profundo sobre la naturaleza de la conciencia y la conexión universal. La primera lección fundamental que surgió de esta práctica fue la importancia de la mente y la conciencia en nuestra percepción de la realidad. Durante tanto tiempo había creído que lo que veía con mis ojos era la única verdad, pero ahora entendí que mi mente tiene el poder de expandir y modificar esa realidad. La visión no es un proceso limitado a los ojos, es una capacidad de la conciencia para interactuar con el mundo de formas que van más allá de lo tangible. Lo que parecía un proceso físico al principio, pronto se convirtió en una práctica profunda de expansión de la mente. Cada vez que practicaba, notaba cómo mi capacidad de ver se desataba en diferentes niveles.
No solo veía el mundo físico, sino que empecé a percibir la energía que lo sostenía, la vibración que mantenía todo en movimiento. Había algo mágico en reconocer que todo lo que veía, sentía y experimentaba era parte de una vibración más grande. Esa toma de conciencia me llenó de un sentido profundo de unidad con todo lo que me rodea. Ya no solo con las personas, sino con cada elemento, cada ser, cada átomo, la percepción de la energía, y no solo de los objetos. Fue una de las revelaciones más impactantes. Comprendí que todo tiene un campo energético, que las emociones y los pensamientos generan su propia frecuencia, y que incluso las acciones que realizamos alteran ese campo de energía. Esta visión extraocular me permitió ver que no solo los cuerpos y los objetos son reales, sino también las emociones, las intenciones y las conexiones invisibles que existen entre nosotros. Al ver de esta manera, pude reconocer cómo todo en la vida está interconectado, cómo nuestras relaciones, nuestra salud y nuestras decisiones están influenciadas por la energía que generamos y que recibimos. Otra enseñanza fundamental fue la importancia del enfoque y la concentración. La visión extraocular no ocurre por azar, ni es un don raro, es una habilidad que se cultiva, que requiere dedicación, práctica y sobre todo, paciencia. Lo que al principio parecía una práctica inalcanzable se fue haciendo más clara y accesible a medida que me concentraba más en la experiencia del momento. Aprendí que, en la vida diaria, la clave para lograr cambios profundos es el poder de estar presente, el poder de enfocar nuestra atención en lo que realmente importa. Cuando logras estar presente, realmente conectado con lo que estás viviendo, es cuando empiezas a ver las cosas con una claridad radical. La práctica constante y la meditación fueron esenciales en mi integración de esta nueva percepción. Al principio, no todo sucedió de manera inmediata ni sin esfuerzo. Hubo momentos de frustración, dudas y hasta agotamiento, pero la práctica fue una forma de reentrenar mi mente y mi conciencia. A medida que avanzaba, fui descubriendo que no solo se trataba de ver más allá en el sentido literal. Era un proceso de reconocer mi propia capacidad de transformación, de tomar las riendas de mi mente y mi percepción de la realidad. Cada sesión de práctica me dejó una enseñanza, me llevó a una nueva forma de estar en el mundo, me hizo ver que no soy solo un observador pasivo de la vida, sino un creador activo de mi realidad. Además, con el tiempo, fui reconociendo cómo esta capacidad de ver más allá de lo físico se extendía a todas las áreas de mi vida. El cambio más grande no fue solo en mi forma de ver el mundo, sino en mi capacidad para tomar decisiones más claras, conectadas con mi intuición y mis sentimientos más profundos. La visión extraocular me enseñó que todos tenemos el poder de acceder a una percepción superior, pero para ello debemos aprender a confiar en lo que no podemos ver y a abrir nuestra conciencia a lo invisible, a lo que no sigue las reglas de la lógica ni de la ciencia convencional. A medida que integraba esta nueva visión, también me di cuenta de que la verdadera transformación no era solo mental, sino emocional y espiritual. La visión extraocular no solo abrió mi conciencia a nuevas dimensiones, sino que me permitió conectar con una paz interior más profunda. Ya no veía el mundo desde el lugar de la ansiedad, el estrés y la duda. Al comprender que mi mente y mi conciencia tienen el poder de cambiar mi percepción, comencé a liberarme de las ataduras del miedo y la incertidumbre. Empecé a vivir con una mayor sensación de control, de conexión y de gratitud por cada momento presente. Finalmente, entendí que todo este proceso era una herramienta para vivir de manera más auténtica, para conectar con mi ser más profundo. La visión extraocular no es solo un fenómeno místico, es una forma de acceder a la verdad que reside en nosotros mismos, de conectar con la sabiduría infinita que todos poseemos, pero que rara vez escuchamos. Es un recordatorio de que la verdadera visión
La más importante es aquella que vemos con los ojos del corazón.